Y volvemos en este programa La Marea acá por Radio Trinchera y conversábamos al principio, pero no lo adelantábamos porque Sí, va a ser sorpresa. era sorpresa. Era sorpresa. Pero bueno, un tema que lo venimos tomando porque venimos discutiendo la comunicación, ¿no? Y cómo se está dando en tiempos donde hay una violencia directa que se ejerce desde el propio jefe de Estado, Javier Gerardo Milei. Y bueno, uno de los hechos que ha tomado resonancia esta última semana fue la denuncia que cayó sobre Ari Lijalat, periodista que está en comunicación con nosotras, así que le damos la bienvenida y le agradecemos por estos minutos que nos brinda. ¿Cómo andás, Ari? Acá Sol y Agustina te saludan. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Escuchan bien? Te escuchamos Sí, perfecto. te escuchamos perfecto. Bueno, Genial. Estuviste recorriendo algunos canales, bueno, comentando esta situación que no es la primera vez que te han denunciado. Y bueno, vos hacías retomando una frase que te la hemos escuchado incluso cuando, bueno, estuviste este año en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que bueno, el periodismo es un hecho colectivo, y bueno, vos planteabas que no es un ataque personal a vos, sino que es un ataque en general a la libertad, y ni siquiera particularmente a la libertad de expresión, así que comenzar con eso, ¿no? ¿Cómo definís esta denuncia y qué crees que se pone en juego? Sí, yo estoy convencido de eso porque no es que yo dije nada muy original en la nota que no le gustó a Milei. Yo planteé en base a información periodística, que son discursos que repite Milei y discursos que repetía Hitler, las similitudes de esos discursos, que son básicamente que tomaban a cada uno de los países, Argentina y Alemania, como un cuerpo, ese cuerpo tenía un virus que lo daña y a ese virus hay que exterminarlo. Para Hitler eran los judíos, para Milei son todos los que piensan distinto que él. Pero no soy el único ni el primero que escribe ni dice algo así, y elige denunciarme ahora y a mí en una secuencia que lo que vimos es que Milei hace rato que es violento con todos los que piensan distinto que él. Después empezó con esta cuestión de no odiamos demasiado a los periodistas, que en realidad ni siquiera es algo original. Milei es prácticamente poco original. Esto es una estrategia que tuvo Donald Trump, que decía no odiamos lo suficiente a los medios. Milei lo cambió medios por periodistas. Después vino el Gordo Dan, uno de sus voceros paraoficiales, y dijo, Milei, te pido que metas presos periodistas. Y después vino Milei y nos denunció penalmente a mí y a otras dos personas. Pero por eso yo, como no fui tan original, no creo que sea por lo que dije, sino justamente porque la idea de Milei es generar miedo y autocensura, no en mí, sino en el resto de los periodistas, comunicadores y gente que se dedica a producir información de todo tipo que desmiente el discurso oficial. Y entiendo entonces que no está afectada mi libertad de expresión en términos individuales, sino que lo que quiere mi ley es afectar la libertad de expresión en términos generales, sobre todo para que no se hable de cómo le pasa la motosierra a todo el resto de las libertades. Y por eso me gustó mucho la iniciativa del sindicato, del CIPREVA, de tomar mi nota, que en general todos los periodistas somos muy celosos de nuestro trabajo, y ese trabajo era un texto mío, firmado por mí, pero que ahora sea un texto que ya no es mío, que lo firmaron más de 600 periodistas y se sumaron algunos artistas también y músicos y actores que querían sumarse, así que estuvo buenísimo. Entonces ya está firmado por toda esa gente. Y ahora veremos qué hace el presidente. Si el problema era el texto, tiene que denunciar a las 600 personas que lo firmaron. Como yo creo que el problema no es el texto, va a tener que recular y vamos a empezar a discutir en serio que lo que él quiere es silencio. Y es más grave todavía, pero por lo menos le demostramos que no estamos dispuestos a aceptar ese silencio y que somos muchísimos. No sirve de nada si yo solo le digo a Milei, mirá, no te tengo miedo, voy a seguir hablando. Sirve si somos, en este caso, más de 600 que volvemos a decir lo mismo y le decimos al presidente, no vamos a dejar de hacer periodismo o arte o cultura porque quieras imponer tu opinión como si fuera un hecho sagrado. Bien, sí, bueno, claramente tanto la noticia de esta denuncia como también, bueno,
mencionar, lo hemos mencionado acá, pero lo repetimos porque siempre hay que recordar también el ataque que sufrió Roberto Navarro. Digo, son hechos que fueron sucediendo en muy pocos meses, claramente como un ataque muy directo hacia el periodismo. Bueno, por lo menos claramente creemos que es un ataque directo, que tiene una razón, que es un poco esto que venías explicando. También, bueno, preguntarte un poco cómo lees al periodismo del día de hoy, ¿no? En términos generales, creemos que, bueno, recién decías la importancia un poco de decir las cosas que este gobierno no quiere, ¿no? Hay como un blindaje tal vez en ese sentido, e incluso de esto de generar un silencio con respecto a varias cosas. Pero bueno, ¿cómo ves el escenario periodístico general? ¿Crees que se está haciendo se está haciendo periodismo? ¿No se está haciendo periodismo? ¿Quién es? Sí, claro que se está haciendo periodismo. Hay un montón Yo no podría hacer mi trabajo si no estuviera lleno de periodistas a los cuales leo, de los cuales me nutro y que me sirven para pensar y después analizar la porcioncita de la realidad sobre la que yo trabajo y escribo, ¿no? Entonces, está lleno de periodistas que laburan en distintos medios, en medios privados, en medios públicos, en medios cooperativos, en medios universitarios como el de ustedes. Es mentira que no hay más periodismo o que el periodismo murió. El problema es, yo creo que lo dije cuando fui ahí a la universidad, tampoco tengo tantas ideas originales. El problema es que se mete en una misma bolsa al periodismo con gente que no es periodista, que no trabaja de periodista, pero que se pone un traje y dice yo soy periodista, y en nombre de algo que no son, trabajan de otra cosa, que es hacer relaciones institucionales o relaciones públicas de quien les paga. Bueno, eso no es hacer periodismo y lamentablemente caemos en la misma bolsa y fue muy interesante, no sé si lo vieron, que después de que fue el ataque a Roberto Navarro, Jonathan Viale agarró una encuesta donde supuestamente decía que el 81% de los encuestados no cree en el periodismo político. Con esa encuesta en mano, Jonathan Viale hace una semana, o sea, el viernes de la otra semana, hizo todo un editorial diciendo que bueno, que nos tenemos que hacer cargo y que entendamos que los ataques al periodismo son porque la gente no nos cree, porque algo habremos hecho. El problema es que Jonathan Viale agarró una encuesta que le habían hecho el 18 de febrero, no ahora. El 18 de febrero fueron el día siguiente en el cual él hizo una falsa entrevista con el presidente, justo después del caso Libra. Entonces, para que el presidente zafara del caso Libra, fraguaron una entrevista que no era una entrevista periodística, sino que era una entrevista armada, con preguntas acordadas, con respuestas acordadas, y que nos dimos cuenta además porque quedó grabado y lo publicaron y justo lo vi yo, entonces también fui un poco protagonista involuntario de eso, cómo le interrumpían la entrevista a Santiago Caputo y le decía qué es lo que tenía que preguntar y qué es lo que no podía preguntar. Entonces la encuesta que mencionaba Jonathan Viale hablaba de él. De hecho, yo entrevisté al encuestador y que se llama Gustavo Corde, me dijo, yo cuando pregunté, estaba pensando en Jonathan Viale, pero me parecía muy violento poner, ¿usted cree en Jonathan Viale? Hubiera dado 99%, no 81%. Pero en todo caso hablaba de él. El problema es que estaba mal formulada la pregunta, yo se lo dije al encuestador, porque Jonathan Viale no trabaja de periodista, trabaja de otra cosa, trabaja de ser el comunicador institucional del presidente, del cual es amigo, con el cual se junta a comer en la Quinta de Olivos con su familia, eso consta en los registros de la Quinta de Olivos. Entonces, cuando de repente le preguntan a alguien, ¿usted cree en el periodismo? Bueno, ¿quién está dentro de ese cree? ¿Está Jonathan Viale, está Trebuch, está Rossi, está Feynman o estamos los que hacemos periodismo? Con distintas miradas, no todos los periodistas pensamos igual, no todos los periodistas tenemos la misma ideología, ni votamos a la misma persona, pero no formamos parte del universo de esos tipos que dicen trabajar de periodistas y trabajan de otra cosa. Entonces, yo confío mucho en el periodismo. Te podría nombrar un montón de periodistas que trabajan conmigo, digo, a Nico Lantos, a Fero Soriano, a Mariano Martín, a Eugenia Rodríguez, a María Laura Carpineta, a Adrián Murano, al propio Roberto Navarro. Estoy pensando solo en los que laburan conmigo en el día a día en el PASE, a Mariano Beldic, pero te digo, periodistas de otros medios, no sé, a Gaby Sueda, a Noelia Barral Grijera, a Ale Berkovich, a María O'Donnell. Tengo una lista enorme de periodistas y algunos menos conocidos, Lucas Pedula, que el otro día lo reprimieron ahí en
en la movilización justo de los miércoles, pero que es un gran periodista también. Pero hay infinidad, es muy injusto hacer nombres. Agarren la lista de los 600 que firmaron el otro día y están todos ahí. Y los que no están, bueno. Veremos. Pensaba, bueno, estamos en una época en la que la información pareciera no tener valor, ¿no? ¿Qué lugar encontrás vos que tiene la información? ¿Qué valor cuando pareciera que, digo, lo pienso hasta incluso en los comunicados, en esto de, bueno, sube la inflación, baja la inflación y quizás no se coincide con las vivencias del cotidiano de uno? Pero al revés, yo creo que el tema es creerle eso a Milei. O sea, la información tiene tanto valor que Milei la quiere destruir. Ahí va. Milei está peleándose con la información, porque él lo que quiere es, dice, los periodistas odiamos las redes sociales porque rompieron la intermediación entre ellos y la gente, ¿no? Entonces, nosotros odiamos eso. Mentira, si a nosotros nos encantan las redes sociales, estamos saliendo a través, calculo, de alguna red social, usamos Twitter, Instagram, nos sirve como insumo, difundimos nuestro trabajo. Agradecido eternamente a las redes sociales. El problema es que está en que Milei quiere que lo que pone cualquier persona en una red social sea considerado información. Bueno, no. La información, y sobre todo la información periodística, es una información que se trabaja, que se chequea, que se le pone contexto, que se produce y que se emite. Que una persona ponga algo en Twitter no es información. Entonces, no es que la información, no es que no existe más la información. Milei está empecinado en que no exista más la información para que su opinión sea tratada como información, para que su opinión sea tratada como un hecho y encima sea la única que circule. Porque además es amigo del dueño de esa red social para que circule mucho más su opinión que la nuestra. Pero al revés, la información vale muchísimo, por eso la combaten, porque puede desarmar este eterno, no sé si vieron la película Don't Look Up, pero a mí me gusta mucho para explicarlo, porque Milei es un homenaje a eso, viene un asteroide, los científicos dicen viene el asteroide, no digamos lo suficiente a los científicos. Cuando se ve el asteroide, te dicen no, directamente no mires para arriba. Y la película termina con que el asteroide revienta la Tierra. Entonces, la información sirve para eso, y al revés, vale un montón. Lo que quiere Milei instalarnos es que no, y es que descartemos la información y tomemos solamente su opinión. Bueno, nuestro trabajo es seguir informando. Bien. Bueno, para quienes se hayan sumado recién a escuchar La Marea, estamos hablando con Ariel Jalad, periodista del Destape, uno de los muchos que ha sido atacado desde que inició el gobierno de Javier Milei. Para seguir un poco, también consultarte, lo fuiste relatando y recién lo adelantabas, pero un poco quienes tal vez también estamos de este lado, o bueno, hace relativamente poco hacemos periodismo, o estamos también en proceso de estudio, a veces también surgen las discusiones sobre, bueno, ¿cuál es el siguiente paso del periodismo en torno a estamos siendo atacados? Bueno, ¿cuál es la contraofensiva que tal vez tengamos que tener desde el periodismo? ¿Cómo construimos ese periodismo que, bueno, llegue a todo el mundo y que represente tal vez un poco una respuesta a lo que desde el gobierno, desde el lugar oficial, se viene haciendo? ¿Qué pensás sobre las proyecciones que debería tener el periodismo? Bueno, ayer fue un ejemplo espectacular. Posta que, justo tocó con mi caso, pero si lo hubiera pasado a otro, hubiera estado ahí y me hubiera sumado igual. La respuesta ayer fue increíble. Que más de 600 periodistas tomen una nota que no escribieron y la firmen, y a riesgo de que el presidente les meta una denuncia penal, es una jugada fuerte. Y yo creo que hay que ponerla en valor. Y después lo que nos queda es laburar. Yo he sido muy crítico, incluso con colegas a quienes respeto y que laburan de periodistas, pero que lamentablemente en vez de laburar, se pasan el día contestando las cosas que dice el presidente, o las cosas que decía incluso cuando no era presidente, cuando era candidato. Milei era muy inteligente ahí, porque decía una barbaridad y todo el sistema de medios reproducía esa barbaridad y le hacía campaña gratis, o sea, lo instalamos gratis. Sí. Yo no, porque además yo siempre me negué a entrevistarlo y a poner al aire sus barbaridades hasta que fue presidente. Cuando es presidente ya la cosa cambia, porque lo dice como presidente.
pero toca laburar. Cada vez que hay un periodista que se pone a laburar y descubre algo, les cambia la agenda al gobierno. Entonces, esto se soluciona haciendo lo que sabemos hacer nosotros, que es periodismo. Y otros, los docentes universitarios dando clases y los sindicalistas haciendo laburo sindical y los dirigentes políticos haciendo lo que tienen que hacer. No hay mucha magia. Haciendo periodismo y haciendo periodismo, yo repito, de forma colectiva. Es raro decir esto, los periodistas, a ver, obviamente tenemos ego y queremos que se lean nuestras notas y que se nos reconozca y todo eso, porque es parte del laburo. Pero hay que realmente pensarlo así, como un hecho colectivo. Ningún periodista solo va a salvar el mundo. Así que yo de verdad que estoy muy contento con lo que pasó ayer. Yo no me esperaba esa reacción tan grande. Pensé que iban a firmar algunos que por ahí me conocen o no, más como solidaridad que como hecho político. Ayer hubo un hecho político muy importante. Ojalá seamos conscientes de eso y de verdad que estamos esperando la respuesta del presidente, porque el presidente se enteró. Ahora vamos a ver si retrocede o retruca. Y si retruca habrá que cantar Vale 4. Nada, o sea, vivimos en un país donde hay periodistas que durante muchos años dieron ejemplos en momentos mucho más duros que este, y a nosotros nos encanta, y ¿ustedes eran los de la Macetti? Sí, somos nosotros. Bueno, Sí, Macetti, Walsh, tenemos una historia fuerte de periodistas que le pusieron el cuerpo. Se trata de eso. Ari, para cerrar, porque bueno, estos últimos días recomendabas o en realidad citabas algunas lecturas que vos también tenés. Entiendo que vos también laburaste investigación mucho tiempo. Que es un poco cómo caracterizás, porque creo que también vos decís como Milei no improvisa y no hay que tomárselo como una joda, como un payaso y ya, sino que es un tipo que estudia, que quizás para cerrar, que bueno, que nos hagas recomendaciones de esas lecturas que a vos te sirven como para decir, bueno, por dónde viene o por dónde pensás que Milei va construyendo su figura, su discurso, sus acciones. Sí, a mí el último libro que me encantó y que lamento mucho haberlo leído recién ahora es Los Ingenieros del Caos, de Giuliano da Empoli. Me parece fundamental, habría que haberlo leído mucho antes, me parece fundamental para entender en qué momento estamos ahora. Para la nota justo que escribí y que me denunció Milei, leí La construcción del enano fascista de Daniel Feister. No habla de Milei, el enano fascista no es Milei, el libro es del 2019, pero sí habla de Milei porque él advertía ya lo que se venía y me parece importante para... Daniel Feister es uno de los principales investigadores en temas de genocidio que tenemos en la Argentina y habla de este mito del enano fascista y de cómo se construye. Estoy pensando en algún otro libro que me haya gustado mucho últimamente. Ya que estamos justo hablando de Walsh, el libro de Marcelo Figueras, ¿cómo se llama? El negro corazón del crimen. ¿Sí? Algo así. Bueno, Marcelo Figueras hizo una novela sobre el proceso de Walsh de escritura de Operación Masacre. Operación Masacre ya calculo que lo leyeron. Sí. Bueno, esta es la novela de cómo Walsh la escribió. El negro corazón del crimen, espectacular. Sí. Está. El negro corazón está, me acordaba bien. Sí. Ese les recomiendo mucho que lo lean. ¿Y qué más estuve leyendo últimamente? No estoy leyendo tanto como debería. Estoy mirando la biblioteca. Bueno, con eso creo que igual tienen para... Bien, por lo menos para arrancar. Bueno, sí. Ari, te agradecemos por estos minutos, desde ya que también te acercamos la solidaridad de Radio Trinchera o en su medio comunitario, que desde su lugar y desde, como dice su nombre, su trinchera, también busca construir otra agenda que creemos que es necesaria caminar, sobre todo cuando, bueno, bombardean con tantos otros discursos que eso vienen a desarmar lo comunitario o la construcción colectiva. Nos parece también muy valioso, creo también un poco cuando se te hacía esa invitación a periodismo era porque, bueno, en medio de esto del bastardeo a la profesión del periodismo que vos decís, no hay que decirle periodistas a estos,
Me parece que es central por lo menos el rol que cumplís, así como un montón de otros y otras periodistas que, bueno, que están también tratando de salvar, ¿no? Este hermoso oficio que es el periodismo. Te agradecemos por estos minutos. De vuelta a la solidaridad desde Trinchera para con vos. Y bueno, te seguiremos escuchando. Dale. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un lindo fin de. Chau, chau. Abrazo. Adiós. Bueno, Ari Lijalat, ahí estábamos, periodista de El Destape, que bueno, que fue denunciado hace unas semanas por el mismísimo presidente. Por el mismísimo presidente, como si no tuviera como tareas. Un país que gobernar, ¿no? Pero sí, se dedica... Una denuncia que firmó él mismo, incluso, ¿no? Sí, sí. No es que le puso un sello. No. Sí, Dijo, no puño es... letra, yo de esta lo voy a firmar. No es un dato menor ese. Así es. Pero bueno, Pero así bueno, están las cosas. Así están las cosas y seguiremos discutiendo claramente... Así están las cosas, país. Así están las cosas, país. Seguiremos discutiendo al periodismo claramente y cómo esta herramienta, esta profesión, este oficio, claramente es importante para construir otro tipo de país, ¿no? Otro tipo de futuro también, y que claramente cuando eso... en este caso dice verdades, el periodismo construye verdades, comunica información. Hay algunos personajes que no les gusta, en este caso lo lamentable y terrible es que es el presidente mismo. Así que de nuevo, claramente es que nos expresamos en solidaridad con Ari Lijalat, con Roberto Navarro. Mencionemos también, hace poco también hubo muchos avances en el estado de salud de Pablo Grillo, que es un fotoperiodista que también, en su caso, lamentablemente, bueno, al igual que Navarro, sufrieron ataques directos físicos, poniendo su salud en juego, y que claramente, si bien no fue Milei en primera persona quien hizo eso, claramente nace después de un aval, ¿no? Oficialista, básicamente, desde el gobierno a estos ataques directos. Que tampoco al he dicho periodismo. nada de lo que pasó con Pablo Grillo. Pablo Grillo. Así Y que sí, pero bueno, claramente igual acá estaremos dando la pelea, así que bueno, por lo pronto vamos a un cortecito para seguir con todo el resto del programa que nos queda.